Beatriz. Bueno, buenas noches. Primero que todo, pues agradezco la presencia de ustedes en este trabajo que hoy cobra un valor superior para mí, creo que para ustedes, dada la circunstancia de encierro que tenemos. Es una manera pues de conectarnos. Espero que todos ustedes estén muy bien de salud, que no los haya tocado el coronavirus. Y bueno, sigamos trabajando. Creo que una manera de enfrentar esto que nos tira la naturaleza en el rostro es enfrentarlo con trabajo, ¿no? Entonces, como dijo John, esta es la segunda sesión de trabajo que yo he titulado, esta sesión la titulé, voy a compartirles la pantalla. John, ¿se está viendo? Sí, Bueno, Beatriz, se ve la presentación sí. correctamente. La metáfora paterna. Yo voy para ponerlos un poquitico en sintonía, a los que no estuvieron la vez pasada, voy a señalar algunos puntos centrales vistos en esa sesión, para que entren un poquitico como en el calor de lo que estamos trabajando. En esa sesión pasada vimos algunos textos centrales que sitúan un poco históricamente la teoría del Edipo en Freud, que supongo es muy conocida por la mayoría de ustedes. Yo mencioné la carta 71 a Fliess, hice un pequeño desarrollo sobre la disolución del complejo de Edipo y el texto algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica. Y a partir de esto vimos cómo Freud establece una conexión directa entre el Edipo y la castración, situando al padre como el causante de la castración, como la de la castración. Por otro lado, señalamos también que el tema del Edipo es central en el psicoanálisis y parece un monumento inamovible porque a partir del Edipo está comprometida la ética como causada en el proceso mismo del Edipo. Yo les mencionaba una frase de Freud que dice: la humanidad ha adquirido su conciencia moral, que ahora se presenta como un poder anímico heredado merced al complejo de Edipo. Son frases que se constituyen en tesis en Freud y que no podemos dejar pues de lado. También empezamos a ver cómo Lacan se refiere al Edipo freudiano desde muy temprano en su obra, con críticas fuertes al Edipo, y trata de sacar con estas críticas la clínica de lo imaginario, a la que queda reducida por esta concepción del Edipo y la castración desde el punto de vista pues como Freud nos lo presenta. Y para ello Lacan introduce el padre como significante. No solo el padre, también introduce, voy a volver a ustedes, también introduce el falo como significante, más allá del falo imaginario del que habla Freud. Y Lacan va a introducir entonces este padre como significante, y es lo que nos va a permitir hoy continuar con el asunto. Para ello entonces es que yo voy a referirme hoy a la metáfora paterna. Me detengo entonces en el pasaje del seminario 5. El seminario 5, que todos sabemos, es el de las formaciones del inconsciente,
Hay 2 capítulos en este seminario en el que Lacan va a hacer todo un desarrollo, va a hacer el despliegue de la metáfora paterna y le deja a uno como la impresión de que él va a dar un paso en esta cuestión del padre. Pero si ustedes se dan cuenta, yo el título que le di a mi lección es la metáfora paterna, el Edipo aún. Con ese aún lo que estoy diciendo es que sigue siendo el Edipo freudiano. Y eso es lo que voy a intentar demostrar hoy, ¿cierto? La vez pasada empezamos a ver cómo Lacan intenta sacar el Edipo y la castración del orden imaginario, como les decía ahorita, para entrecruzarlo con el orden simbólico. Y para ello, Lacan eleva el pene a la categoría de símbolo, lo que propiamente es el falo, digámoslo así. Este tema se ubica en el marco de un inconsciente estructurado como un lenguaje. Esto es muy importante, que centremos este tema en el inconsciente estructurado como un lenguaje. Y como sabemos, el lenguaje opera con metáforas y metonimias. La estructura del lenguaje se basa en metáforas y metonimias. No en balde, el tema que empiezo hoy a desarrollar es la metáfora paterna. Justo por eso, porque Lacan lo está situando en el inconsciente estructurado como un lenguaje. ¿Por qué hago esta aclaración? La hago porque cuando avancemos en nuestro trabajo, en nuestro seminario, nos vamos a pensar como Beatriz, se había entrecortado unos segunditos, pero creo que ya se estabilizó la conexión nuevamente. unos segunditos. Tal vez en el punto donde yo hacía era importante tener presente el padre entonces la metáfora paterna, ¿está escuchando? John, Beatriz, está muy débil la conexión. Se John, ¿me está están escuchando. escuchando? Se escucha muy débil la conexión, está muy Entonces, inestable. muy inestable. Sí, entonces se corta todo el tiempo, Tal ¿no? vez lo hago por el... qué problema. Lo hacemos por el celular, pero yo necesito que ustedes tengan las imágenes. Si necesita, bueno, podrías compartírmelas y yo las doy. Como la posibilidad o la han tenido la posibilidad de leer estas lecciones del seminario 5, saben que Lacan se extiende en muchos temas. Yo pues no me voy a extender en ellos, no los voy a tocar inclusive porque no es el objetivo. Mi objetivo es rastrear el padre. Y lo que les quiero mostrar es que la intención que tiene Lacan en este tema de la metáfora paterna es hacernos pensar si usamos bien o no una noción que se ha hecho muy popular. Así nos lo muestra él. Yo creo que es el peligro de cualquier noción del psicoanálisis cuando se populariza tanto que pierde su esencia. Un ejemplo es la noción de inconsciente. Popularmente inconsciente es cualquier cosa. Bien.
Yo creo que entonces este asunto del padre tenemos que revisarlo constantemente, hay que estarlo revisando constantemente, y no solo el tema del padre, todos los temas del psicoanálisis. Yo me voy a ir a un punto en particular, aquí les voy a compartir una imagen, aquí se las voy a compartir, esta imagen que sigue, ¿la están viendo? Sí. En el seminario 5 ustedes se encuentran este triángulo, que es un triángulo elemental, está en la página 160, por si la quieren ir a buscar. A partir de este esquema elemental, Lacan nos va a explicar el Edipo. Fíjense bien que este es el Edipo freudiano en un esquema, pero él va a introducir otro elemento, este que les muestro, que todos conocemos como el esquema L. Si para algunos es nuevo, voy a decir dos cositas elementales del esquema L. El primero es que aquí tenemos, perdón, discúlpenme, aquí tenemos, con el cursor estoy señalando el eje imaginario del esquema L, y con el cursor señalo el eje simbólico que atraviesa el imaginario. Entonces, el eje imaginario es AA' y el eje simbólico es SA mayúscula. Por si alguno no tenía en mente lo que era el esquema L, es un esquema en el que Lacan inicialmente va a intentar, pues no solo presentarnos el Edipo, sino que va a intentar entrecruzarnos lo imaginario con lo simbólico. ¿Se acuerdan que les decía al principio, y a los que estuvieron la vez pasada, que el intento inicial de Lacan es sacar el Edipo de lo imaginario y trasladarlo al orden simbólico? Bueno, por eso el esquema L es fundamental. Fíjense que lo que Lacan hace aquí es unir los dos esquemas anteriores. Me voy a devolver para que ustedes lo vean. Este primer esquema y este segundo esquema está unido acá. Si bien no aparece la minúscula prima ni la mayúscula, ahí están los dos esquemas con los que Lacan va a construir el Edipo. Fíjense que donde está la S, aparece el falo, el fi, lo que nos lleva a pensar que el sujeto y el falo tienen que ver en algún punto. Voy a devolverme al punto donde aquí está la S, ¿ya? Donde está la S, encontramos en este otro esquema el falo, el fi minúscula, que nos indica entonces que el falo tiene que ver en algún punto con el sujeto. Por eso, si avanzamos en lo que es la metáfora paterna, podemos entender por qué y cómo coinciden sujeto y falo, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, ¿cierto? Bien, de esta manera, el Edipo queda constituido. Ahora sí voy a volver a la imagen con ustedes. ¿Me están viendo ahí? Sí. De esta manera, entonces, el Edipo queda constituido no por 3 elementos, sino por 4 elementos. Siendo el cuarto elemento el falo, sobre el cual les dije pues que vamos a volver enseguidita. Con estas premisas, vamos entonces a lo que concierne a la metáfora paterna propiamente dicha. Lo que acabo de mostrar anteriormente no se está viendo. No, es que el esquema no lo estoy mostrando. Lo que les mostré, los 3 elementos que mostré antes, los 3 esquemas que mostré, son la base o la premisa para la metáfora paterna. Muy bien. No entro en los 3 polos que Lacan señala en este seminario 5 como las 3 corrientes del psicoanálisis que se han ocupado del Edipo, pero es interesante que ustedes vayan a ello después. Son 3 polos del posfreudismo que Lacan nos señala.
Y voy a pasar entonces a lo que más nos interesa. En primer lugar, va a pensar lo que se llama la presencia del padre o su ausencia en lo que compete al Edipo y las consecuencias que tendría la ausencia o presencia del padre. Y Lacan va a señalar cómo preguntarse y ocuparse por esto, es decir, por la presencia y ausencia del padre, es una visión ambientalista. Escuchen bien esto. Esa pregunta, si el padre está, si el padre no está, es una visión ambientalista para Lacan. Justamente es lo que Lacan quiere abolir introduciendo la metáfora paterna. ¿Qué sería una visión ambientalista? Pues lo que hace la psicología. La psicología trabaja con el Edipo, pero pensando el Edipo como la presencia o la ausencia del padre de carne y hueso. En ese punto hay un señalamiento que a mí me parece como una burla de Lacan a los analistas que se preocupan por esto. Bien interesante esto, es una fina ironía de Lacan. En la página 171 está esta fina ironía que él tiene y agradece que los psicoanalistas no caigan en esto. Me van a disculpar, voy a pedirle a Ricardo que me traiga el seminario 5, que lo dejé en el otro lugar. Para Lacan es un enredo que los analistas se ocupen de si el padre estaba o no. Para él, el Edipo puede estar sin que el padre esté presente. Y entonces nos trae la burla que de esta manera dice, Lacan dice, están los padres débiles, los padres sumisos y los padres sometidos, los padres castigados por la mujer y finalmente los padres aislados, los padres ciegos, los padres patituertos, todo lo que ustedes quieran. Si ustedes se dan cuenta, son palabras muy irónicas, las de Lacan, para burlarse de aquellos que están preocupados de si el padre está o no para pensar el Edipo. Con esto, lo que nos quiere mostrar es que no hay presencia ideal del padre. Siempre el padre no está a la altura, lo que los lleva a afirmar que el padre puede estar incluso sin estar. Pero, ¿qué es estar a la altura? Uno se pregunta, ¿qué es estar a la altura? Pues es que se trata de una función que en este caso es simbólica, la función de introducir la castración. ¿Me están escuchando? Sí, Beatriz, te estamos escuchando. Es que buscar un padre a la altura es hacerlo al nivel de la realidad. Eso lo ven ustedes en la página 172 del seminario 5. Y justamente no es eso de lo que se trata en psicoanálisis. Del padre de la realidad no es de lo que se trata en psicoanálisis. El que Lacan evoque el padre de Juanito, que era un modelo y que sin embargo no pudo evitar la fobia, indica que no se trata del padre de carne y hueso. Él se pregunta por la carencia del padre, Lacan es quien se pregunta por la carencia del padre y nos lleva a pensar que, cito una frase de él, no hay que confundir el padre en cuanto normativo y el padre en cuanto normal. Dicho de otra manera, la normalidad del padre es una cuestión, la de su posición normal en la familia es otra. Y termina diciendo que hablar de la carencia en la familia no es hablar de la carencia en el complejo. Entonces aquí uno se emociona y uno dice, uy, Lacan está hablando del Edipo desde otra perspectiva, nos está sacando el padre de carne y hueso por una puerta. Entonces, ¿qué será el Edipo? Se pregunta uno, ¿no? Hasta aquí vemos el punto de partida de Lacan para introducir la metáfora paterna. Sin embargo, vemos que deja dudas acerca de si es necesario el padre de familia o no.
O sea, uno se alegra y uno dice, sí, es otro padre del que está hablando Lacan, pero les voy a demostrar cómo Lacan nos deja dudas, porque por un lado dice una cosa, pero por otro dice otra. Lacan se ve forzado a recordar el Edipo freudiano, centrando su observación en el padre terrible que prohíbe la madre introduciendo la ley del incesto. Dicha interdicción se da, dice él, por su presencia, por sus efectos en el inconsciente. Y entonces ahí yo me pregunto, ¿de qué presencia habla Lacan cuando dice esto? Una de las precisiones que hace es con respecto al temor que el niño tiene por el padre, puesto que lo sitúa como un asunto centrífugo, es decir, que proyecta en el padre sus propias tendencias agresivas. Esto le permite aclarar que la amenaza de castración vivida por el neurótico, que realmente nunca se enuncia, en esto ya Lacan da un paso más allá de Freud, está vinculada con la agresión imaginaria que ya sabemos, según lo que Lacan nos está explicando, no es más que una proyección que parte del sujeto mismo hacia el padre. Es decir, el temor a la castración en este momento de la obra de Lacan, él la explica como una proyección que tiene el niño sobre el padre, porque quien quiere agredir es el niño al padre. Me voy a centrar un poco en la castración. Después de aclararnos que no se requiere del padre para que esto ocurra, puesto que la madre puede poner límite a la pulsión del niño, nos recuerda lo que introdujo en el seminario anterior, en el seminario 4, donde planteó que la castración era la intervención del padre real con respecto a una amenaza imaginaria. Ya sabemos por qué, por lo que he explicado un poco atrás. Así, la castración es un acto simbólico cuyo agente puede ser la madre o el padre. Realmente, lo que prohíbe el padre es la madre, puesto que de hecho ella le pertenece. Si ustedes se dan cuenta, Lacan está deslizando la noción de castración hacia otra cosa. Está deslizando la noción de castración como la pensaba Freud, que era la amenaza sobre la pérdida del órgano, la está deslizando es hacia la pérdida de la madre. Antes de pasar a lo que es la metáfora propiamente dicha, mencionemos lo que desarrolla en este seminario entre las páginas 174 y 178. Esto está referido a lo que tiene que ver con la identificación al padre, tema sobre el que yo voy a volver más adelante en el seminario. Lacan se pregunta qué es el padre y precisa que no lo hace con respecto al de familia. Entonces vuelve con la ironía. Nos dice que allí es cualquier cosa, un banquero, una sombra, etcétera, todo lo que mencioné ahora. Precisa que no se trata de un objeto real, se refiere al Edipo. Esto para afirmar que se trata del padre como un objeto simbólico. Entonces, fíjense bien el movimiento que Lacan intenta hacer. Intenta sacarnos del padre de la realidad para introducirnos en el padre simbólico, que es propiamente el padre de la metáfora. Y entonces él va a decir con todas las letras que se trata del padre como una metáfora. Para poder explicar esto, se ve obligado a decirnos lo que es una metáfora y la define como un significante que viene al lugar de otro significante. Eso es una metáfora. Un significante que viene al lugar de otro significante. Voy a recapitular un poquito. Lacan pone en cuestión la manera como se ha mirado o se ha entendido el Edipo de Freud y muy particularmente porque lo centran en asuntos imaginarios. Él va a intentar presentarlo por el lado simbólico y lo sitúa como una metáfora, lo que nos muestra que ya no estamos hablando del padre de carne y hueso, sino de una función,
la función de sustitución de un significante por otro significante, que es la definición de metáfora. ¿Qué quiere decir esto? Que el padre, escuchen bien, el padre es un significante que sustituye el primer significante introducido en la simbolización. Uno se preguntaría, ¿cuál es el primer significante introducido en la simbolización? Elemental. Ese primer significante es el significante materno. Entonces, como vemos, no habla de la madre, Lacan, sino de ella como la primera simbolización, es decir, como un significante. Yo sé que esto es un poco difícil de transmitir porque estamos acostumbrados al familiarismo que Lacan está criticando en este seminario y a pensar en el Edipo como mamá, papá e hijo, el primer triángulo que les mostré. Un trío de relaciones que se da entre personas. Pues Lacan nos está diciendo que si bien hay una madre, ella es simbolizada o no por el hijo. Piensen en los autistas. La madre es simbolizada o no por el hijo. Es decir, que viene a operar como un significante para ese hijo, con una significación particular. Ustedes saben que todo significante tiene una significación. Pues bien, ese primer significante, que es la madre, que puede ser significantizada o no, simbolizada o no por el... Voy a pasarles o a compartirles otra imagen, o simbolizada o no por el hijo. Esa madre está siendo pensada por Lacan en términos significantes. La madre no es la mamá, la madre es un significante. Entonces, Lacan ya nos entrega, no se asusten los que no hayan visto estas fórmulas, son elementales, va a entregarnos la primera fórmula con la que va a construir la metáfora paterna. Voy a decir una cosa sencilla, si lo ven con el cursor, aquí un significante sustituye a otro significante. Aquí también un significante sustituye a otro significante. Si ustedes se dan cuenta, esto está escrito en términos de una operación que lleva a un resultado que es el que tenemos acá. ¿Ya? Eso es todo lo que Beatriz, nos quiere decir. creo que no, en mi caso te estoy viendo y veo el recuadro muy pequeño arriba. No sé si compartiste la imagen y si todos la están viendo. Yo por lo menos no la veo en la pantalla. No la ves en la pantalla. Bueno, voy No, a... estoy viendo... Yo la veo súper bien. Sí, bueno, yo no. el problema es mío nomás. Sí, Listo. sí. Bueno, entonces si la están viendo, sigo. La quité, bueno, entonces vuelva a compartírselas. Ah, sí, disculpen, pero fue que John me confundí un poquito. Bueno, entonces aquí tenemos... Voy a quitar esto. Bueno, aquí tenemos el primer esquema con el que Lacan nos va a introducir la metáfora. Digamos cosas elementales. Él aquí está escribiendo un significante que sustituye a otro. El significante que está arriba sustituye al que está abajo. Si nos vamos hacia la derecha, el padre es esta S que sustituye a este otro significante que es la madre. Y aquí la madre, ojo, la madre tiene una significación que no sabemos qué es. Una X. Una X. Lo que vemos a la izquierda es la manera de Lacan poner en letras lo que está escrito a la derecha, con palabras completas. La S de la izquierda es el padre y la madre como significantes. Aquí a la izquierda, donde estoy señalando con el cursor. Y esta S' es el significante del padre que ha sustituido a la madre, lo cual va a tener efectos, que es esto que estoy señalando con el cursor, en la X, que es el hijo. Esta X
es la forma de escribir Lacan el hijo. Y esta sustitución metafórica va a tener un resultado, una consecuencia. Si ese resultado es lo que está escrito aquí entre paréntesis, 1 sobre S', por ahora lo escribe Lacan así, ¿cierto? Antes de explicarlo, me voy a detener un momento en lo que Lacan dice de la madre simbólica, que es muy importante. La define como aquella que va y viene, la que el niño, por estar capturado en el lenguaje, aprende a simbolizar. ¿Se acuerdan del carretel del niño de Freud, del nietecito de Freud, con el que construye el Fordá? Esa es una primera simbolización de la madre. En la X, es en esta X de la metáfora que Lacan va a situar, ojo a esto, en esta X de la metáfora, Lacan va a situar el ser del sujeto enfrentado a los ires y venires de la madre, a quien pregunta cuál es el significado, qué es lo que quiere esa. Dice Lacan, estas son palabras de Lacan, me encantaría ser yo lo que quiere, pero está claro que no solo me quiere a mí, le da vueltas a otra cosa. A lo que le da vueltas es a la X, a ese significado. El significado de las idas y venidas, que es el falo. Esperen que me pasé adelante. Aquí me detengo, vuelvo y explico. Todo esto que Lacan nos da acá, que es como un guión teatral del pensamiento del niño, no es propiamente pues un pensamiento en términos psicológicos, sino que es más bien la forma que tiene Lacan de explicarnos cómo piensa que se estructuran las relaciones iniciales entre el niño y la madre. Sencillamente lo que él nos está diciendo es que la significación que es esta X en relación a la madre no es más que el falo como el significante del deseo de la madre. Y si ya les dije que esta X también es el ser del sujeto, ya les estoy contestando lo que dejé atrás abierto, y era que había una relación directa entre el sujeto y el falo. ¿Por qué? Porque el sujeto viene a ser esta X, este falo, que es la significación del deseo de la madre. No estoy mostrando nada. ¿Están viendo el esquema? Yo lo veo, Beatriz. Bueno, Ricardo me dice que no estoy mostrando nada. Lo que yo quiero decir, miren en el esquema la X. Bueno, esta X, ¿ven que el cursor la señala? Es muy importante que ustedes sepan, esta X que está aquí a la izquierda, lo mismo que esta X que está aquí debajo de la madre, ¿qué quiere decir? Quiere decir dos cosas. Bueno, 3 o 4. La primera cosa, quiere decir que esa madre desea. Segunda cosa, que lo que esa madre desea toma un nombre, falo. Tercera cosa, que al lugar de esa X viene el niño a ocupar ese lugar con su ser. Es decir, su ser va a venir a ocupar el lugar del falo para la madre. Hasta ahí me siguen. ¿Qué quiera responder? Sí, va bien. Bueno, muy bien. Entonces, el niño se ve abocado frente a la presencia y la ausencia de la madre, se ve abocado a todas estas preguntas que yo les dije que era como un guión teatral que hacía Lacan para explicarnos cómo es la primera relación entre el niño y la madre, esa primera relación que es una relación de pregunta. ¿Qué desea la madre? Dicho de otra manera, ¿cuál es mi ser en relación a esa madre? Entonces fíjense bien todo lo que está en juego en la metáfora paterna. Está en juego la presencia de un significante que va a poner un límite a otro significante que es la madre, que es lo que entendemos por castración.
Otra cosa que está de por medio en la metáfora paterna es que el ser de todo sujeto depende cómo se juegue esto en la vida de cada uno. Esto es muy importante, fundamental. Por supuesto, en este momento de la teoría lacaniana. Otra cosa muy importante es que Lacan nos está hablando del padre en términos simbólicos, no en términos imaginarios. Es el padre como una metáfora, en términos simbólicos. Y voy a citar algo que Lacan nos dice a continuación de presentarnos la metáfora. Dice: para resumirles mi seminario del año pasado, es decir, el seminario 4, es pura estupidez poner en el centro de la relación de objeto el objeto parcial. En primer lugar, si el niño se ve llevado a preguntarse lo que significa que ella vaya y venga, es porque él es el objeto parcial y lo que eso significa es el falo. Es una cita muy importante, la traje porque me pareció muy, muy aclaradora de lo que era el ser del sujeto en relación a la madre. Ser el objeto falo en relación a la madre. Es decir, el ser del sujeto está marcado por el falo, por una falta, porque el falo es lo que le falta a la madre. Aquí la palabra falo es el nombre de una falta. Él viene al lugar de una falta que en la metáfora está escrita como una X. Miren otra forma de hablar de esa X, es una falta. Esto nos abre otro tema que quiero desarrollar y es el tema del falo, porque es central para esto. Con esta matriz, Lacan va a explicar muchas cosas, entre otras, la polimorfía perversa de la sexualidad, pero no es el tema que nos interesa. Les quiero mostrar que a partir de acá voy a volver a la imagen porque es muy aburridor tener... Bueno, no mentiras, dejémoslo ahí, pasemos a esta otra imagen que ya es la imagen resumida de la metáfora paterna. Precisa Lacan entonces que esa X de la fórmula es imaginaria y corresponde al falo que la madre pretende obtener vía el hijo. No me voy a detener en el asunto de la perversión. Lo importante es que Lacan señala dos vías, la imaginaria y la simbólica. Es la que explica diciendo que es la vía metafórica. Esto implica que el padre sustituye a la madre como significante, lo que lleva a un resultado. Fíjense que es exactamente lo mismo. Es otra forma, la manera más resumida que tiene Lacan de presentarnos la metáfora paterna. Entonces Lacan nos sitúa la existencia del niño en relación con el deseo de la madre, que podemos formular con Lacan como el deseo del otro con mayúscula. Aquí, cuando hablamos del deseo de la madre, bien podemos hablar del deseo del otro, con mayúscula. Deseo marcado por el falo. Es decir, que todo hijo entra en la dialéctica del deseo del otro, deseando ese deseo para poder ser lo que falta a ese otro, ser el falo. Ustedes se acuerdan de la famosa frase que vivimos repitiendo, que el deseo es el deseo del otro. Bueno, una manera de entenderlo es como se los estoy mostrando, porque eso tiene pues otras aristas. Es que todo sujeto desea... Beatriz, discúlpame. ¿Podrías volver a repetir esa parte? Y si puedes Sí. hablar también un poquitico más despacio. Bueno, voy muy rápido. Es que saben que estoy preocupada. Bueno, tenemos todo el tiempo del mundo porque estamos enclaustrados, entonces no hay problema. Bueno, Lacan, primera cosa que les quiero decir, porque esto nos va abriendo como el abanico de nociones. Cuando Lacan habla de la madre o del deseo de la madre, eso lo podemos leer como el deseo del otro con mayúscula. Esa es una premisa para entender lo que voy a decir enseguida. Hablar del deseo de la madre, de este deseo que está escrito aquí en la parte superior, encima de la X, es lo mismo que hablar del deseo del otro. Por eso es que en esta fórmula, en el resultado, aparece una A mayúscula
que es el otro con mayúscula, ¿no? Muy bien. Si el deseo de la madre es el mismo deseo del otro, y si el deseo de la madre está marcado por el falo, el deseo del otro está marcado por el falo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el hijo entra en la dialéctica del deseo del otro, que ya saben qué es, deseando ese deseo. Es decir, que exista un deseo del otro para poder tener un ser. ¿Cuál ser? Lo que falta a ese otro, ser el falo. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, les decía que la expresión el deseo es el deseo del otro, lo podemos entender un poco en una de sus aristas con esto que les estoy diciendo. Lo podemos entender porque es como si todo sujeto al llegar a la vida desea que un otro desee, porque si ese otro desea es porque está en falta. Y si ese otro está en falta, él puede llegar a cubrir esa falta. Hasta ahí, ahora sí me siguen. Sí, sí, muy bien. Bueno, justamente es aquí donde el padre viene a ocupar un lugar porque priva a la madre en relación con el hijo. Así lo dice Lacan. Lo cito a él. Ahí el padre priva a alguien de lo que al fin de cuentas no tiene. Es decir, de algo que solo tiene existencia porque lo hace surgir de la existencia como símbolo. Hasta ahí Lacan. ¿Es esta privación lo que el niño va a aceptar o no? Pero si ustedes se dan cuenta, uno dice, carajos, otra vez metió al papá. El que sacó por una puerta lo está volviendo a entrar. No, no perdamos de vista que está hablando de un significante que si existe en el psiquismo del sujeto, está prohibiendo a la madre. Ya estamos hablando del resultado de la metáfora paterna que ustedes ven en la fórmula como en la anterior. Me voy a devolver. Que a la izquierda, un 1 sobre una S', que podemos leer que la madre está castrada y que en esta fórmula está más claro, que el nombre del padre hace que ese otro esté afectado de la castración que se escribe F minúscula. Es lo mismo, el esquema anterior y este son lo mismo, solo que en el lugar de la S encontramos el nombre del padre y el deseo de la madre. Lo que quiero que miren es el resultado. Si el nombre del padre opera, el A, es decir, el otro, o sea, la madre está castrada, es lo que quiere decir esa F minúscula. Pero si me escucharon con atención, yo les solté una frasecita entre las líneas. Les dije que el niño acepta eso o no. ¿Ya? El niño acepta eso o no. Tengan esa frasecita por ahí en remojo porque sobre eso voy a hablar más adelante. De aquí desprende Lacan las distintas estructuras que todos conocemos, perversión, psicosis y neurosis, como toda la lógica que tiene que ver con ser o tener el falo. Todo eso que vamos a ver a lo largo de la teoría lacaniana. Lacan saca el padre de familia por una puerta, les decía, pero vuelve a introducirla por otra. Me explico por qué. Si bien Lacan intenta sacar el Edipo del ambientalismo o de lo sociológico, incluso de lo psicológico, lo vuelve a introducir por otra puerta. Voy a leerles 3 párrafos donde a mí me parece que eso pasa. Aquí sí ya voy a volver a la imagen. Vuelvo a la imagen. En la página 193 del seminario 5, discúlpenme que lo estoy buscando acá en el seminario, Lacan dice lo siguiente. Sin embargo, el padre entrará en juego, no hay la menor duda,
como portador de la ley, como interdictor del objeto que es la madre. Esto, como sabemos, es fundamental, pero queda del todo fuera de la cuestión tal como el niño la pone en juego efectivamente. Sabemos que la función del padre, el nombre del padre, está vinculada con la interdicción del incesto, pero a nadie se le ha ocurrido nunca poner en primer plano en el complejo de castración el hecho de que el padre promulgue efectivamente la ley de interdicción del incesto. Se dice alguna vez, pero nunca lo articula el padre, por así decirlo, como legislador es cátedra. Hace de obstáculo entre el niño y la madre. Es el portador de la ley, pero de derecho, mientras que de hecho interviene de otra forma. Y es también de otra forma como se manifiesta su falta de intervención. Esto es lo que nosotros seguimos de cerca. En otras palabras, el padre, en tanto que es culturalmente, escuchen bien eso, el portador de la ley, el padre, en tanto que está investido del significante del padre, ojo, el padre, en tanto que está investido del significante del padre, interviene en el complejo de Edipo de una forma más concreta, más escalonada, por así decirlo. Y esto es lo que queremos articular hoy. En este nivel es donde resulta más difícil entender algo, cuando sin embargo nos dicen que aquí se encuentra la clave del Edipo, a saber, su salida. Si nos damos cuenta, es complicado porque Lacan en este párrafo, sobre todo cuando dice que el padre está investido del significante, está introduciendo el papá. El padre que está investido del significante. Y entonces no nos lo había sacado pues por una puerta y lo vuelve a entrar. Miren este otro parrafito en la página 196, los que de pronto me están siguiendo con el libro. El último párrafo de del texto dice: llegamos aquí a estos vínculos de amor y de respeto alrededor de los cuales algunos hacen girar todo el análisis del caso de Juanito, a saber, la madre. Era suficientemente buena con el padre, afectuosa, etc. Y así volvemos a caer en el hábito del análisis sociológico ambientalista. Ahora bien, no se trata tanto de las relaciones personales entre el padre y la madre, ni de saber si uno y otro dan la talla o no la dan, como de un momento que ha de ser vivido y que concierne a las relaciones no solo de la persona de la madre con la persona del padre, sino de la madre con la palabra del padre, con el padre en tanto que lo que dice no es del todo equivalente a nada. Si un padre habla, tiene que ser el padre de carne y hueso. Creo que estamos de acuerdo con eso. Bueno, el otro párrafo estaba en la página 197, pero si quieren van en la consulta. Yo lo que quería era mostrarles este punto en donde pienso que Lacan saca el padre por un lado y vuelve y lo introduce. De todas maneras, es un buen intento que necesitará todo un desarrollo posterior de Lacan para hablar del padre, dejando atrás definitivamente el padre de familia. Confíen en mí, confíen en que he avanzado en mi preparación del seminario y que les voy a demostrar cómo es que Lacan abandona al padre de familia. Es una cosa que para muchos se abren los ojos, porque ¿cómo así que va a abandonar al padre de familia? Pues sí, lo abandona. Pero no se trata en este momento de mostrarlo ya, porque tengo que dar muchos pasos para ello. Antes de pasar a ese punto precisamente, que es la reunión de la próxima vez, quiero indicar algunos señalamientos que hace Colette Soler en sus textos sobre la metáfora paterna, porque se acuerdan que yo les dije que todo este seminario lo había ido formulando a partir de la traducción de los textos que con Mónica y Ricardo hemos hecho. Bueno, voy a señalarles unos puntos importantes. Un primer punto que nos señala Colette Soler: la metáfora paterna no es el Edipo reinventado, es solamente el Edipo reformulado en términos lingüísticos. Es decir, no se hagan ilusiones, Lacan sigue en el Edipo.
Lacan toma la forma de la familia heterosexual y la escribe en términos lingüísticos, lo que acomodaba muy bien a la concepción del inconsciente, como les decía atrás, estructurado como un lenguaje. Pero, ojo, la introducción de un inconsciente real que le fue revelando la clínica Lacan va a producir cambios fundamentales en este asunto de la metáfora. Va a producir cambios fundamentales. Otro punto que ella nos muestra es que mientras en el inconsciente estructurado como un lenguaje se trata de cadenas de significantes, entre los cuales la metáfora paterna tenía una función de almohadillado, si han trabajado el seminario 3, ahí desarrolla Lacan lo que es la función de almohadillado del significante, con un poema justamente, vengo ante el Señor, sí, vengo ante el Señor, bueno, en fin, eso si quieren se devuelven ustedes y lo miran. Lo que Lacan nos quiere decir es que el significante tiene una función de amarrar el sentido, de poner orden en lo simbólico, para garantizar un orden entre los sexos y las generaciones. El inconsciente real está hecho de significantes no encadenados. Ahí les empiezo a mostrar el problema. Si la metáfora paterna permite mantener todo muy organizadito, el inconsciente real, que está hecho de significantes que no se amarran, que no hacen almohadillado, que son ese unos aislados, que es lo que Lacan va a llamar la lengua, lo hace introducir una pregunta por la garantía del orden, cuando ya no es la misma vinculación entre los sexos también. Es decir, la pregunta es por lo que humaniza entonces, ya no se trata de la metáfora paterna. Estoy anticipando los desarrollos que vamos a hacer posteriormente. Otro asunto, Lacan intenta añadir la diacronía a la sincronía de la metáfora, que es lo que Collet-Soler designa como añadir el tiempo a la estructura, lo que es el inicio del desarrollo del grafo del deseo, que él va a empezar al final del seminario 5, que también lo va a desarrollar en su versión del sujeto y dialéctica del deseo, y que lo vamos a ver en su plenitud en el seminario 6. Aparece en el final del seminario. Este grafo combina la sincronía del lenguaje y la estructura de la palabra en su relación con el otro con mayúscula, la cual se desarrolla en el tiempo. En el grafo del deseo lo vemos pues como en el tiempo. También estaba en juego en el chiste, que contribuía a los avances que va a hacer Lacan. Con la metáfora no hay ninguna necesidad ya de recurrir al mito ni al teatro, las vías que trazaba Freud antes. Lacan entonces va a mostrar esto en otros términos, en términos de la estructura simbólica. Otro asunto que ella nos va a mostrar es que la función paterna aparecía como la condición, no solo de la salud mental, pues porque amarraba los sentidos de la relación normal con la realidad, sino de la adaptación a las normas sexuales y morales del lazo social establecido. Y entonces ahí aparece una sospecha, porque en este seminario 5 Lacan no cuenta con lo que se va a encontrar mucho más adelante, y es que la sexualidad no es la heterosexualidad como norma. Entonces, por eso esto también se va a poner en cuestión. Sí hay un paso, digamos que hay un paso, y es que Lacan va a articular lo que es el resorte imaginario del Edipo freudiano con el orden simbólico, que fue lo que les desarrollé pues más atrás, ¿cierto? Con estas observaciones y ay, esperen que esta batería se me está... Ricardo, disculpen un momentico que tengo que conectar mi computador porque ya se me está descargando. Disculpen un momentico, ¿sí? Yo conecto el computador. Bueno, listo. Ahora sí, continúo. Con estas observaciones y el desarrollo que hemos hecho, no podemos pensar que Lacan supera a Freud en lo que al Edipo se refiere.
solo intenta desfamiliarizarlo, pero sin poderlo lograr. Y quedarnos en estos primeros seminarios, creyendo que es la panacea propuesta por Lacan para pensar el Edipo, es lo que nos ha devuelto permanentemente a preguntar por el papá. Y entonces, ¿dónde queda el padre de familia? Es que no cuenten nada de esto, que es lo que me han preguntado cada vez que hablo de esto, ¿no? También podemos decir que los pacientes hablan todo el tiempo de los padres. No los escuchamos. ¿Qué hacemos con esto? Al respecto, encontré en intervenciones y textos una observación de Lacan que precisa muy bien por qué pasa esto. Es decir, por qué los pacientes todo el tiempo vienen a hablar del papá y de la mamá. En una conferencia del 1 de diciembre de 1975 en la Universidad de Columbia, Lacan está planteando que desde que los pacientes hablan, introducen su verdad, aclarando que la verdad es un medio dicho y que ella tiene estructura de ficción. Eso es otra gran tesis del psicoanálisis lacaniano. Esta precisión sobre la verdad es la introducción a lo que dirá luego sobre la referencia permanente al padre o a los padres, los parientes traumáticos, como lo va a llamar más adelante en el seminario 19. El mito es una verdad con estructura de ficción. Por eso cuando se le pide a los pacientes que hablen, lo harán de su entorno familiar, de su historia particular. Lo que me llama la atención es que Lacan califica esto de inercia. Escuchen bien esa palabra, inercia. Sabemos que la inercia es la detención de algo, lo que me sugiere una pregunta. ¿Cómo se saca al paciente de esta inercia de lo familiar? Lacan avanza, y aquí sí lo quiero citar, les voy a otra vez a compartir pantalla. ¿Están viendo esto? Bueno, dice Lacan, fíjense bien lo que dice Lacan. Un papá no es totalmente eso que uno cree, no es forzosamente aquel que ha hecho a una mujer aquel niño. En muchos casos no hay ninguna garantía, siendo dado que a la mujer después de todo le pueden ocurrir muchas cosas, sobre todo si ella tiene un poco de arrastre. Esto es una traducción muy literal, pero sí es un poquito casquivana, sí es muy patialegre como decimos aquí. Es por eso que papá no es enteramente, forzosamente aquel que, es el caso de decirlo, el padre en el sentido real, en el sentido de la animalidad. El padre es una función, ojo a esto, que se refiere a lo real. Ello no impide que lo real del padre sea absolutamente fundamental en el análisis. El modo de existencia del padre tiende a lo real, el rojo es mío. Este es el único caso en que lo real es más fuerte que lo verdadero. Digamos que lo real también puede ser mítico. Él no impide que, por la estructura, sea tan importante como todo decir verdadero. En esta dirección está lo real. Esto es muy inquietante. Es muy inquietante que haya un real que sea mítico. Y es precisamente por eso que Freud ha mantenido tan fuertemente en su doctrina la función del padre. Hasta ahí Lacan. Como vemos, Lacan relaciona el padre con una función que tiende a lo real y que por lo tanto su manera de aparecer es vía el mito. Porque el mito es para hablar de lo real, de lo que no se puede nombrar, ¿no? Más adelante en el texto, Lacan nos sitúa en otro lugar del análisis, más allá de lo mítico, de la verdad. Se trata de situar el inconsciente en relación con la lengua. Sobre eso volveremos más adelante. Dejemos señalado entonces que hay un padre real que no es ni el de la metáfora ni el de la realidad. Dejemos una pregunta. ¿Cómo pasar de la inercia del mito a la lengua? Con esa pregunta cierro por hoy y
Entonces abrimos las preguntas, los cuestionamientos, todo lo que ustedes quieran. Bien, vamos entonces a seguir el orden de acuerdo a la solicitud que hagan por el chat para que sea más fácil organizarnos. Así quienes quieren intervenir, entonces pueden hacer la pregunta verbalmente, Carolina, pero solicitan el turno por el chat para saber en qué orden vamos dando la palabra. ¿Quieres empezar, Carolina? ¿Quieres que abrir el Hola, micrófono? no sé si me están escuchando. Sí, Sí, estamos lo escuchamos. escuchando. Voy a Puedes intentar abrir hacer... la cámara tuya, también para ver Estoy quién habla. en Brasil, aquí son 10 horas de la noche ya. Ah, Espérame, intento abrir aquí. bueno, estás en Brasil, qué bueno que nos acompañes hoy. No sé si me están viendo. Sí, ya Carolina, ya te vemos, sí. La pregunta es, nosotros estamos trabajando el seminario 5 justamente para avanzar en la cuestión del Edipo que colocó Freud en los textos sobre la mujer. Solo que me queda un poco la duda de esa relación sobre el padre real. Me parecía que estaba intentando instalar padre simbólico, real, imaginario en este primer inicio de los tiempos del Édipo. Que más adelante, acabo de perder la página, él habla un poco sobre un padre que tiene que intervenir como potencia para poder barrar esa madre en relación a relación madre-hijo, ¿cierto? Pero me parece que en ese punto estaría hablando de un padre realmente real, que dice, tiene que ofrecer algo para que esa madre desvíe su mirada, su mirada, su fuerza en relación al hijo. Y ahí nos quedábamos mucho en duda. Vamos a intentar entender ese padre simbólico y de repente él sale y dice, pero tiene que haber un momento en que él le ofrezca algo a esa madre para que pueda hacer esa renuncia, digamos, no solo dejar un poco el lugar de la mujer como madre, sino mujer, ya ir para el lado de una mujer del erotismo. Entonces, esa era mi pregunta, si estaba en relación a eso. Bueno, sí, perfectamente está lo que yo expliqué, sobre todo al final, cuando digo que Lacan intenta sacar el padre de carne y hueso, cuando dice que están los padres patituertos, que no se trata del padre, que eso es hacer como una psicologización del Edipo, digámoslo así, pero que él vuelve a introducir el padre. Otro ejemplo es el que tú traes, exactamente. Mira, me va a tocar dar un salto gigante, que es el que voy a dar en la próxima vez, porque en su versión del sujeto y dialéctica del deseo, Lacan va a resolver esta incógnita. Va a decir, la castración no viene del padre. No, bueno, él no lo dice así. Él va a decir, la castración viene del lenguaje. Es decir, todos estamos castrados por estar en el lenguaje. ¿Ya? Por estar en el lenguaje, todos estamos castrados, incluidos los psicóticos. Además, voy a ir introduciendo cosas que se verán en el futuro en este seminario. Incluidos los psicóticos, pasan por la castración. Entonces, ya no se necesita el padre. Es el lenguaje mismo el que introduce la castración de goce. ¿Ya? Entonces, en el seminario 5, Lacan no puede resolver eso. No lo puede resolver. Pues es que tenemos que entender, él está empezando seminario 5, son 27 seminarios. Lacan está empezando a pensar el Edipo de otra manera diferente. El gran salto que él da, pues, es introducirlo como metáfora. Pero termina quedándose, por eso yo puse la metáfora paterna aún el Edipo. Sigue siendo el Edipo, Vivian.
¿Ya? Listo. Ya Bueno, voy a apagar. Muchas quita la gracias. Y me cámara. gustaría que volvieras a esa frase sobre que el niño es activo, sobre si acepta o no a la castración. Eso estuvo bueno. Ah, bueno, muy bien que te captaste esa frase que yo le reiteré, porque eh, hay una frase que repetimos mucho que es la insondable decisión del ser, que tiene que ver en lo que pasa en cada sujeto. Es decir, todo sujeto es responsable de que el padre opere o no. Y esto para todo el padre del que voy a hablar más adelante. Eso es lo que permite verdaderamente desprender el padre del padre de carne y hueso e introducir el asunto desde otra perspectiva, pues que es la parte final de este seminario. Pero justamente tomar en cuenta que es la respuesta del sujeto a eso que viene del otro, lo que va a dar como resultado lo que es cada sujeto. Es la elección subjetiva de la que se habla también. A eso es a lo que me refiero. ¿Qué otra pregunta? Mónica, te damos entonces la palabra. Abre el micrófono, Mónica. Y Sí, la cámara. hola. Beatriz, muchísimas gracias. Y la cámara, yo creo que ahí ya la abrí. Sí. No, se ve la foto. Bueno, entonces, pues muchas gracias. A ver, ya. Bueno, pues estoy diciendo que muchas gracias, Beatriz, porque me parece muy interesante este trabajo tan riguroso que vos estás haciendo sobre la noción del padre en este seminario. Y me parece muy afortunado el énfasis que hiciste, pues precisamente por eso Carolina preguntó también esto de que el niño es el que decide aceptar eso. Y me parece muy afortunado que hayas insistido al inicio en el deseo de la madre como significante, porque yo siento que en la transmisión que hay de la metáfora paterna, se insiste demasiado en el nombre del padre como significante, pero de la madre se sigue hablando como de la madre que está Sí, en la casa, para sí. usar los términos que vos usas sobre el padre. Ajá. Entonces eso me parece supremamente importante porque a la madre ser simbólica, ser simbolizada, pues da pie precisamente para que en la psicosis pueda haber una metáfora. Claro. Porque si no hubiese ese primer significante, Ajá. entonces ¿de qué se iba a pegar un sujeto para poder hacer Sí. una metáfora Ajá. delirante? Entonces me Ajá. parece supremamente oportuno que vos volvás a ubicar a la madre en términos de significante y no la mamá, pues Sí. caprichosa, en fin, a Ujú. ella también le podríamos poner un montón de significantes. Lacan le puso todos Sí. esos que vos nos mencionaste al padre, pero a la madre también, a la que está en la casa, le podríamos poner Sí. todo. Entonces me parece supremamente importante este detalle. Obviamente, a mí también me gustaría que dijeras algo de esto que pues que ya lo estás diciendo con lo de la insondable Decisión del ser. decisión del ser, pero me parece que sería bien interesante hablar un poco de cómo el niño puede hacer eso y sobre todo porque dijiste algo bien, bien importante, es que esa decisión del niño se juega en cómo se presenta ese deseo. Lo dijiste al inicio. Sí. Voy a buscar en mis notas cómo lo planteaste. Espérame Que un haya, minuto. que haya realmente alguien que muestre el deseo del otro. Exacto. Ujú. Entonces me parece importante si pudieras profundizar un poquito en eso. Y muchísimas gracias. Bueno, Mónica, a ti pues por la discusión, por lo que introduces. Eh, a ver, yo sé que no hemos hablado del grafo del deseo, pero es en el grafo, porque estamos apenas en el seminario 5, es en el grafo del deseo donde Lacan va a situar en el otro a la madre.
y va a decir con toda claridad que la madre es la que transmite la lengua, la que transmite el lenguaje inclusive. La madre o quien esté en el lugar de la madre. Que igual que él dice aquí que no se trata del señor genitor, también la madre no tiene que ser la genitora. También la madre puede ser una sustitución que venga al lugar a recibir a ese hijo. O sea, la madre es aquello que transmite el lenguaje, que introduce a un sujeto en el lenguaje y que al transmitir el lenguaje, en ese lenguaje se transmite la ley de la castración. La próxima vez vamos a hablar un poco de eso más. Voy a hablar un poquitico más de eso, Mónica, porque implica pues avanzar en el asunto. Es decir, se necesita alguien. En las 2 notas sobre el niño, Lacan dice que es un deseo que no sea anónimo, es decir, alguien que encarne el lenguaje para poderlo transmitir, para transmitir el lenguaje y los cuidados del hijo necesariamente. Ahora, la pregunta que haces, Mónica, sobre cómo es que el niño elige, es una de esas preguntas que yo creo que Lacan dice son malos al hacerlas, en el sentido de que no tienen una respuesta. ¿Por qué? Porque la pregunta llama a una respuesta un poco del lado del fenómeno que no es posible identificar, no es posible decir en tal momento el niño elige y se ve que el niño elige de esta y esta manera. No. Desafortunadamente el psicoanálisis no puede responder esa pregunta. Pero el psicoanálisis, la clínica analítica, sí puede llevar al sujeto a darse cuenta que es responsable de su elección. No sé si me hago entender, Mónica, no podemos decir cómo, cuándo y por qué. Porque sí y por qué no. Eso no lo podemos decir. Pero sí podemos decir que la clínica analítica nos muestra a los sujetos haciéndose responsable de su elección, que es la elección pues de su síntoma y de todas las cosas de las que vamos a ir hablando poco a poco. Eso puedo decir por ahora, Mónica. Bien, continúa entonces Esteban. Pero Mónica no iba a replicar. Sí, Mónica acaba Bueno, de decir. Sí, si me dejan. Claro. Gracias, Esteban, por Hágale. ceder el turno. Hágale. Pues Beatriz, es que yo hice la pregunta replico la pregunta de Carolina con esa intención, Ya. de que tú puedas insistir y transmitir que es algo precisamente que no se puede decir de esta manera, sino que es seguramente inclusive lo que hace síntomas, si pudiéramos hablar de esas cosas, para que el sujeto pueda efectivamente hacerse cargo. Pero Exacto. yo insisto en lo que nos has dicho de esa función primordial de ese significante materno. Ajá. Porque, a ver, pero yo voy a insistir, es por tu pregunta, Beatriz, por la manera en que contestaste. Porque cuando dices el niño es el que la simboliza, pero el niño es el que accede o no a esa intervención del padre, finalmente hay algo que ya está dado por el lenguaje antes de esa intervención. Sí. Y creo que con tu respuesta lo dijiste, digamos que la idea era como producir eso. Muchas gracias. Bueno. Sí, esa era la idea. Bueno. Bien, Esteban, te escuchamos. Bueno. Hola Beatriz. Hola Esteban, ¿cómo estás? Bien, gracias, muy amable. Bueno, yo realmente tengo 2 preguntas que surgen a partir de lo que tú estás exponiendo, porque me parece interesante situar algunas cosas, ¿no? En primer lugar, la primera pregunta tendría que ver con el tema de estructuras clínicas. ¿Por qué la pregunta? Porque evidentemente pues uno podría pensar qué relación tendría esto con lo que Lacan define como un síntoma fundamental, es decir,
digamos que en la enseñanza del psicoanálisis a nivel universitario se habla de unas estructuras clínicas, incluso los autores lo proponen de este modo, algunos autores, pero realmente no sería mejor pensar en una relación con el síntoma fundamental como una definición de una posición subjetiva del ser. Me parece, espérate Esteban, espérate. Ok, listo. Yo te respondo esta, ¿sí? Te respondo. Perfecto. Me parece que tu pregunta tiene una respuesta y me parece una muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque tú estás apuntando en la forma como la estás formulando, como la estás construyendo, estás apuntando justamente a lo que le va a interesar a Lacan al final de su vida, y es la singularidad, que no es la particularidad, sino la singularidad, que creo, esa palabra singularidad es otra forma de nombrar lo que tú acabas de decir exactamente en tu pregunta. ¿Qué es lo que le interesa a la clínica analítica? Más allá de si se trata de una neurosis, de una psicosis, de una perversión, lo que le interesa a la clínica analítica es la singularidad, la manera como cada uno se ha posicionado en relación a la castración, a esto que viene del lenguaje, que fue lo que tú dijiste. Y tu pregunta me permite introducir otro tema sobre el cual estamos pues dándole vueltas, si siguen existiendo las estructuras o no. Mire, existirán mientras hayan analistas que las defiendan, que las fundamenten, que, bueno, existirán. Pero hay algo que hay que aclarar. En un cartel que tenemos aquí en Medellín sobre estructuras clínicas precisamente, hemos estado viendo que jamás Lacan habló de estructuras clínicas. Jamás. Él mismo dice que eso viene de la psiquiatría, eso no es del psicoanálisis. Y yo creo que cuando él hace esa aclaración, que creo que yo voy a traer esa referencia más adelante, cuando él hace esa aclaración, justamente nos está haciendo un llamado a nosotros, los que estamos o formándonos o que ya estamos pues en la posición de analistas, un llamado a pensar que lo que interesa es justamente la singularidad, más allá de agrupaciones o de situar a un sujeto en determinado grupo, es mirar la singularidad. No voy a entrar en la discusión de qué pasa entonces con la interpretación, con la psicosis, no voy a entrar en esa discusión hoy, no voy a entrar en ella para que no me hagan ninguna pregunta de ese estilo, porque sobre eso yo sé que vamos a ir más adelante, justamente cuando avancemos al Padre Real. Vamos a llegar a ese punto. La otra pregunta, Esteban. Perfecto, muchas gracias. La otra, pues voy a de alguna manera mezclar tal vez algo de lo que dijiste con una conferencia que Colette Soler dio en Medellín sobre, no recuerdo muy bien, pero en ella afirma que ella se hace la pregunta más bien si el padre es necesario para la norma heterosexual. Ajá. Para que Sí. exista una norma heterosexual. Y yo pensaba, bueno, dentro de esta formulación que hace Beatriz basada en la lectura de Lacan, donde habla de un padre al que saca pero vuelve a recuperar, y también de una metáfora, la pregunta mía era si el padre es necesario para la norma heterosexual, ¿de qué padre se trata en ese punto? Claro. Estás introduciendo que cuando Mónica pidió la palabra, creí que ella era quien me iba a hacer una pregunta de este estilo, porque claro, el padre de carne y hueso, como digo yo, el papá, el señor fulano de tal, sí tiene una función importante para la identificación. ¿Ya? Para la identificación. Y en este momento, en la obra de Lacan, el padre tiene una función para la identificación sexuada, que para Lacan evidentemente era la norma heterosexual. Él va a poner en cuestión esto más adelante. Lo va a poner en cuestión
porque pues la clínica le fue mostrando que el asunto no era así, que no era, que no era, la norma no era la heterosexualidad, pues lo vivimos. Esa no es la norma de la sexualidad, ¿ya? Entonces, sí, Esteban, en este momento el padre tiene una función fundamental para la identificación y para la definición sexual. Bueno, gracias, Beatriz. Perdón, pero eso introduce algo del entrecruzamiento imaginario simbólico, pero deja por fuera lo real, que es el goce singular de cada uno, ¿me entienden? Cuando avancemos tenemos que introducir eso, ¿no? Vale, gracias, Beatriz. Bien, Lady, continúas tú, te escuchamos. Recuerden encender el micrófono. Buenas noches. Buenas noches, Lady. Bueno, también agradecerle por la explicación. Pues realmente estoy como empapándome un poquitico de esto porque los conocimientos que tengo en relación con esto son básicos, pero pues he podido como comprender así a rasgos generales. Mi pregunta también tiene que ver un poco con lo que acaba de comentar Esteban en relación con la heterosexualidad, porque usted empezaba diciendo al inicio que inicialmente Lacan retoma las figuras de padre, madre y niño, pues de la triada del Edipo de Freud, desde una perspectiva de la heterosexualidad, ¿cierto? Y más adelante, bueno, en el transcurso pues de la conversación usted decía que el padre simbólico, perdón, el padre venía a ser sustituido, ¿cierto? No necesariamente era el padre ambientalista. Sí, entonces, puede ser cualquiera. No sé, me gustaría como que de pronto nos explicara un poco en relación con una perspectiva desde la homosexualidad, ¿cierto? Que es algo en lo que actualmente nos movemos. Lacan, ¿cómo vendría a ver, por ejemplo, un significante del padre o de la madre desde esa perspectiva? Te puedo decir, Lady, que en el seminario 5, primero, para Lacan la normalidad es la heterosexualidad, por lo tanto la homosexualidad entra en el plano de la perversión. Lacan después va a autocriticarse en relación a eso. Después, la homosexualidad no va a ser vista como una perversión, sino como una elección, ¿ya? Como una elección, como una posición frente a la sexualidad, que ya no hay que mirar como lo normal o lo anormal, porque eso no es lo que le va a interesar a Lacan, sino como la manera de gozar de determinado sujeto. Es más, eso pondría en cuestión entonces que un padre heterosexual, la pregunta sería, ¿y es que no transmitió al hijo la elección sexual de él? ¿O es que el hijo se rebeló? Bueno, tienen todas las conjeturas alrededor del asunto, pero te tengo que decir que Lacan, más adelante en su obra, pone en cuestión lo que había dicho en el seminario 5. Es decir, lo que para él en el seminario 5 era una perversión, después no lo va a hacer. Mucho más adelante, como vamos a ver, la sexualidad es otra cosa y se mueve en otros planos y en otros niveles. Y ya no tiene que ver necesariamente con la identificación. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, Beatriz, quiero hacer un comentario, viendo que nadie ha pedido aún la palabra. Bueno, es lo siguiente, es a propósito de que esa relación entre el padre como metáfora y el padre normal, del que habla Lacan, tiene que ver un poco con lo que Lacan en ese momento está haciendo alrededor de, por un lado, la estructura o el estructuralismo antropológico de Lévi-Strauss, donde la unidad mínima es el mitema, y la formulación que Lacan está haciendo en donde está pensando el tema del matema, ¿cierto? Y en el mitema, Lacan coloca, digamos, la vertiente justamente de lo imaginario que vela lo real, y allí él juega con esa palabra del padre normal, porque normal en francés implica la norma macho, ¿no? Digamos, en el juego de palabras está condensada las dos cosas, ¿no? La norma y la norma macho, que es ahí donde entra la inercia, digamos, en el sentido cultural, que se transmite de una generación a otra por vía, pues, de toda esa formación cultural, la idea de que hay un tipo de padre que debe ser la norma heterosexual, ¿cierto? Que debe transmitir a sus hijos esa misma lógica, ¿cierto?
Sí. Y ahí la inercia en ese sentido no es algo que se detiene, porque la inercia implica es el movimiento relativo o el reposo relativo. Es decir, que algo que está en movimiento, ese mismo mi tema no lo puede cambiar. Hay algo que siempre va a seguirse moviendo mientras que otro cuerpo no intervenga para hacerle, digamos, un cambio en términos de su relación reposo-movimiento. Y ahí es donde entra la metáfora, porque Lacan va a señalar precisamente que el tema de la sustitución, que se da ya propiamente a nivel del significante, sí puede hacer que en esa relación con lo que va a ser esa cosa enigmática pues, de la elección del sujeto, implique un cambio en ese emitema que se transmite culturalmente. Y si bien en este momento todavía no lo ha planteado, eso le da, digamos, poco a poco pista para él ubicar que en últimas, en la relación entre eso simbólico, que es la sustitución, y eso, digamos, insondable del sujeto, que implica la elección, es posible que en algunos casos la norma macho se interrumpa, ¿cierto? Y eso no implica la perversión, que es, por ejemplo, lo que pasa con el caso en que pues ya no se elige, por ejemplo, la heterosexualidad por vía de la identificación al padre. Entonces aquí es muy interesante ese momento de Lacan, porque Lacan siempre toma cosas de otros de su tiempo, en este caso, por ejemplo, Lévi-Strauss, con quien tenía además pues una relación cercana, pero él va mostrando, digamos, los límites de esas explicaciones, que en este caso es una explicación culturalista, para él introducir lo que le interesa en particular, que es cómo entra este otro registro simbólico a implicar lo que, o más bien a especificar lo que tiene que ver con la función del padre más allá pues, de que sea la persona. Por eso creo que esa relación de Lacan con el papá todavía es compleja. Sí, muy compleja. No sé con el papá de él, pues, pero digamos con el término del papá allí. Y es que ese papá al que se refiere no necesariamente es una persona en particular, sino al que dentro de la norma macho se le pone a jugar ese lugar culturalmente, que en ese sentido pues puede ser cualquier persona, no necesariamente el que aporta, digamos, la condición del espermatozoide, pero sí está muy ligado a esa idea de que en la norma macho se transmite que debe ser alguien, Sí, hombre, heterosexual. exactamente, que es un poco la interpretación que hacen cuando, a propósito de la homosexualidad, dicen que los padres homosexuales, las parejas homosexuales no podrían adoptar porque entonces, Sí. ¿cómo van a transmitir, cierto? Ahí en esa interpretación está, es una interpretación culturalista de la norma macho como tal. Sí. Ya eso era lo que quería Sí, plantear. pero yo Gracias. quiero devolverme al punto de la inercia, John, porque la expresión inercia yo la tomé fue de la conferencia que mencioné del 75 en la Universidad de Columbia, donde Lacan está haciendo referencias a la inercia de los análisis, en donde los pacientes todo el tiempo van a hablar de su ficción, de su verdad, que es una ficción que tiene que ver con los padres. Entonces esto lo que introduce es la pregunta que los analistas nos tenemos que hacer es cómo mover de esa inercia del padre traumático, cómo mover al paciente a otra cosa para poderlo introducir del lado de lo real, que es lo que le va a interesar a Lacan. Luego, lo que le interesaba a Lacan en el 75, justamente la época de la conferencia, era eso, que es parte pues del objetivo de este seminario. ¿Cómo es que vamos a pensar la clínica más allá del padre de familia, ¿no? Es Claro, eso. pero precisamente ahí la inercia también tiene que ver con que la persona no puede dejar de hablar de eso. Y es Claro, función del analista decir, moverlo de bueno, ahí. exactamente, introducir algo que Exactamente, cambie sí. esa posición Sí, allí. exactamente, sí. Beatriz, si nos regalas de nuevo la conferencia. ¿Cuál es? La conferencia se llama, esperen un momentico, que fue que me alegré por aquí y cerré, espérense, ya les digo cómo se llama. Ay, Dios. Es en la Universidad de Columbia. En 1900, se llama Listo. Conferencias en las Universidades Americanas. Ok. Bueno. Mario, los de Bien, ¿algo Panamá, los más? queremos oír. Excelente. Nada. Hola, Hola Beatriz, buenas noches. ¿Quién habla? Natalie. Hola, Natalie, ¿cómo estás? Bien, bueno, encantada con escucharte.
No es una pregunta, más bien es una petición. A mí me gustaría que, como escuchar un poco más acerca del autismo y este punto como de la elección del sujeto. Ujú. No sé si lo vas a abordar más adelante, pero es algo que me gustaría como Eh, escuchar un poco más. no había pensado, pues porque no es el tema que me propongo desarrollar, Natalie, pero yo te puedo mandar una referencia de uno de los textos de Colette donde ya alude al autismo, una pequeña referencia donde alude al autismo justamente en relación a todo esto. Yo te la puedo mandar por correo porque en este momento no tengo acá la referencia exacta. ¿César va a hablar? Sí, César acaba de pedir la palabra. Te escuchamos, César. César, César, no te escuchamos. debe tener el micrófono cerrado. Ah, ya. ¿Quién está pidiéndolo también, el envío? No, muy Esteban. sencillo. Esteban está Ah, pidiendo el ya. envío también. Sí. A ver. César tiene el micrófono cerrado, sí. César. O que le escriba entonces. Hola, perdón. Hola, César, ya. Hola, buenas noches. Buenas noches, César. Perdón, es que me estaba pidiendo carga el celular. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Bueno, Beatriz, era una inquietud a partir de lo último que expuso y fue en relación al mito, ¿no? Al posibilitar como un movimiento del mito, ¿no? Hacia otro lugar. Entonces, estaba leyendo o me hacía pues como mentalmente la representación del grafo del deseo, en donde hay una demanda y una pregunta hacia el otro, ¿no? Que es Sí, de vuelta al sujeto y que en ese regreso al sujeto se le da la posibilidad de abrirse a otra cosa, y esa otra cosa es el escenario del fantasma. fantasmático, Podría sí. pensarse entonces que esa posibilidad de dar un paso más allá del mito individual sería esa posibilidad de construir el fantasma, con lo cual el sujeto se da un lugar un poco más en vía de la singularidad y no tanto de lo familiar que estaría envuelto en el mito. Sí, señor. Eh, Voy a decirlo de esta manera. El fantasma es el mito de cada uno. El mito que construye alrededor de la castración, porque es hacerse a un objeto imaginario con el que de alguna manera se defiende de la angustia que introduce la castración. Entonces podemos darle, digamos, un poco un lugar de mito. Es mítico para cada uno eso. Y sí, en el análisis la idea es pasar de los padres al fantasma, pero también ir más allá del fantasma, al santón, que eso no está contemplado evidentemente en el grafo del deseo, porque son los pasos que da Lacan mucho después. Su pregunta, César, nos obliga en una próxima reunión o una próxima sesión del trabajo a hablar un poquitico del grafo del deseo, porque todo esto que vimos de la metáfora paterna se ubica en el grafo del deseo también. Lo que pasa es que el grafo es un paso más que muestra justamente lo que Mónica introdujo con su pregunta, las respuestas del sujeto y las elecciones del sujeto frente al deseo de ese otro, ¿no? Que es lo que usted está mencionando en este momento.
No sé si lo que usted quería decir con su pregunta es que el movimiento que ha de hacer el análisis y el analista, como lo dijo John, evidentemente, es tratar de que el sujeto pase de la inercia de los padres, de lo mítico de los padres, a la propia construcción de su fantasma. Es decir, a que pueda tratar de poner en palabras esto del fantasma para ir aún más allá. Yo lo diría como vérselas con su objeto de deseo en la construcción fantasmática. Sí, en parte eso, sí. Como vérselas con eso, ¿no? Sí. Y ahí está incluida la responsabilidad, porque la elección del fantasma es una responsabilidad de cada uno, ¿no? Muchas gracias. Uh-huh. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿Alguien había escrito algo, Ever? Esteban, pero pidiendo el envío del documento o de la presentación, no sé. ¿Algún texto Carolina, para ir trabajando? Yo no sé, John, habría una lista para mandar, o por acá mismo, de la bibliografía, tanto la que he trabajado como la que voy a trabajar más adelante. ¿Se puede mandar por acá? Sí, ¿cierto? se puede. Lo que compartas por aquí por el chat nos va a llegar a todos los que estemos en el grupo. Bueno, muy bien. Entonces, sí, a la persona que acaba de escribir la bibliografía, miren, yo la próxima vez voy a trabajar una de las preguntas de radiofonía. Creo que es radiofonía o televisión. Una pregunta, pero les voy a mandar esa bibliografía porque es muy importante lo que Lacan, porque ahí Lacan ya es explícito en decir sin el recurso al nombre del padre. Así lo dice Lacan ahí. Entonces esa bibliografía se las puedo mandar para que tengan por lo menos leído previamente, porque bueno, yo hago una lectura y puedo equivocarme. En cambio ustedes si van y lo leen pueden decir de ti, no estoy de acuerdo con esto, ¿cierto? Entonces yo sí, les voy a mandar tanto la bibliografía que trabajé la vez pasada, la que trabajé hoy y los seminarios más, es decir, los textos más importantes que voy a trabajar la próxima vez. ¿Listo? El texto de las conferencias en la universidad. Bueno, a mí me gustaría el texto de las universidades. ¿Quién es usted, por favor? Que quiere el texto de las universidades, se les puede mandar, no tengo problema en mandarlo. Sí. David Fernando Vinasco. Bueno, sí, se los puedo mandar. Y al que le hiciste alusión sobre el autismo. El texto de Colette, ese sí no puedo mandar el texto, pero puedo mandar la bibliografía, sí. La bibliografía, exacto. Sí, gracias. Sí, lo puedo mandar, sí. Sí, mañana me siento a hacer eso para mandárselos.